Podcast El Código Oculto del Cristo, parte 4. La alquimia biológica que el dogma censuró. ¿Qué pasaría si la historia más conocida de la humanidad hubiera sido reducida, mutilada, editada? ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera venido a fundar una religión, sino a entregar un mapa biológico para despertar la conciencia humana? Durante siglos nos enseñaron un Cristo separado del cuerpo, un Cristo sin deseo, sin energía sexual, sin conexión con la tierra, un Cristo diseñado para la obediencia, no para la expansión. Pero cuando observamos los símbolos desde la conciencia sistémica, la neuroteología y la biología de la creencia, aparece otro mensaje. No uno religioso, uno vibracional. Porque quizá el verdadero templo nunca fue un edificio. Quizá el templo eras tú. Nos dijeron que los 12 apóstoles eran simplemente hombres elegidos. Pero las antiguas escuelas iniciáticas hablaban en símbolos. Nada era literal. El 12 aparece repetidamente como una estructura universal. 12 signos zodiacales, 12 casas astrológicas, 12 pares craneales, 12 ciclos solares. Y en el centro, el número 13, el sol, el corazón, la conciencia que ordena el sistema. Desde esta mirada simbólica, Cristo representa el centro integrador del ser humano, la capacidad de gobernar los arquetipos internos en lugar de ser dominado por ellos. El guerrero, el sabio, el creador, el protector, el niño herido, la sombra. La tradición sistémica ya hablaba del orden como base de la armonía interior, y quizá eso era exactamente lo que intentaba enseñar. No escapar del caos, sino ordenar el universo interior. La espiritualidad moderna heredó una programación. El cuerpo es pecado, el deseo es peligroso, la sexualidad debe reprimirse. Pero toda energía reprimida termina distorsionándose. Las tradiciones orientales hablaron durante milenios de dos corrientes energéticas, Ida y Pingala, femenino y masculino, luna y sol, dos polaridades necesarias para activar la conciencia expandida. Sin equilibrio interno no hay ascensión, solo fragmentación. Por eso María Magdalena representa mucho más que un personaje histórico. Representa el principio femenino restaurado, la intuición, la sensibilidad, la receptividad, la energía creadora. Y aquí aparece una de las ideas más censuradas. La energía sexual no era vista como pecado, sino como fuerza de creación. No se trataba de negar el cuerpo, se trataba de refinar la energía. Bruce Lipton explica cómo el entorno, las emociones y las creencias modifican la biología humana. Entonces la pregunta cambia completamente. ¿Y si la culpa no elevaba la conciencia, sino que desconectaba el sistema nervioso de su máximo potencial? La historia oficial presenta culturas separadas, pero los símbolos antiguos cuentan otra cosa. Egipto, India, los esenios, los mayas, el budismo, la geometría sagrada. Todos hablaban del mismo viaje, la transformación de la conciencia humana. La neuroteología moderna incluso investiga cómo las experiencias espirituales impactan directamente en el cerebro y en la percepción de la realidad. Tal vez Jesús no pertenecía a una religión, tal vez pertenecía a una red de conocimiento ancestral, una red que entendía algo esencial. El ser humano no es solo materia, es frecuencia, es información, es vibración organizada. Y cuando una civilización pierde conexión con el símbolo, queda atrapada en el dogma. Quizá los milagros nunca fueron magia, quizá eran tecnología interior. La enfermedad como camino ya planteaba que el cuerpo expresa conflictos invisibles. Entonces, recuperar la vista podría simbolizar ver la verdad, caminar sobre el agua, dominar el mundo emocional, resucitar, despertar de una identidad limitada. La verdadera ascensión no sería morir, sería recordar. Recordar quién eres antes del miedo, antes de la culpa, antes de las programaciones heredadas. Rick Hanson habla de entrenar el cerebro para estados elevados de conciencia y coherencia emocional. Y quizá eso era el reino de los cielos, un estado interno de coherencia, no un lugar al que vas después de morir. Tal vez el mayor acto de rebeldía espiritual sea dejar de entregar tu poder a intermediarios y comenzar a experimentar tu propia conexión con la fuente, no desde el miedo, no desde la culpa, no desde la obediencia ciega,
sino desde la presencia. Porque cuando entiendes el código, dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Y entonces comprendes que el Cristo no vino a ser adorado, vino a recordar lo que la humanidad podía llegar a encender dentro de sí misma. Ten en cuenta lo siguiente, porque lo que escuchas no es para el intelecto, es para tu energía. Toda información verdadera tiene una función, ordenar el campo, porque el caos interno necesita confusión para sostenerse, y el dogma necesita obediencia para sobrevivir. Un dogma es simplemente una idea que jamás te atreviste a cuestionar, y aquello que no cuestionas termina gobernándote. Por eso el verdadero despertar no ocurre cuando acumulas información espiritual, ocurre cuando recuperas soberanía sobre tu conciencia. Desde planos más elevados, el despertar humano no necesita más seguidores, necesita seres presentes, lúcidos, responsables de su energía. Estos episodios no vienen a darte comodidad espiritual, vienen a incomodar las estructuras internas que todavía sostienen miedo, culpa y obediencia ciega, porque muchas veces el alma no florece por falta de luz, sino por exceso de programación. Y toda expansión real exige atravesar una ruptura interna, la ruptura del personaje, la ruptura de la identidad heredada, la ruptura de la mentira que te enseñó a buscar afuera lo que solo puede activarse dentro. Y aquí es donde comienza el verdadero camino, porque esta conciencia no es teoría, no es entretenimiento espiritual, no es filosofía vacía, es una frecuencia que puede activarse. Y para quienes verdaderamente estén listos para profundizar en su desarrollo espiritual y personal, existe una puerta, la meditación de la llave mariana, un espacio de activación interior creado para quienes sienten el llamado de convertirse en faros de luz en acción, no desde el ego espiritual, no desde la superioridad, sino desde la coherencia, porque el verdadero servicio comienza cuando ordenas tu mundo interno, y entonces tu presencia empieza a transformar todo lo que toca. Y aquí es importante comprender algo fundamental. Hablar de conciencia no significa abandonar la biología, significa comprenderla más profundamente, porque durante mucho tiempo se nos hizo creer que espiritualidad y ciencia eran enemigas, pero el verdadero conocimiento une, no separa. Tu sistema nervioso cambia según el entorno emocional que habitas. Tus pensamientos modifican química. Tus emociones impactan hormonas. Tu percepción altera tu biología. Eso hoy ya no pertenece al terreno de la fantasía. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro puede reorganizarse. La epigenética estudia cómo el ambiente y la percepción influyen en la expresión genética. La neurociencia investiga cómo estados meditativos modifican patrones neuronales y respuestas fisiológicas. Entonces, quizá muchos conocimientos antiguos no eran magia, eran lenguajes simbólicos para describir procesos internos que apenas ahora comenzamos a medir científicamente. El problema aparece cuando el símbolo se convierte en superstición, cuando la experiencia viva se reemplaza por repetición vacía, cuando las personas dejan de experimentar y solo empiezan a creer. Por eso este espacio no busca vender humo espiritual, busca recordar que el cuerpo no está separado de la conciencia. Tu respiración modifica tu estado interno. Tu atención reorganiza tus conexiones neuronales. Tu coherencia emocional cambia la forma en que percibes la realidad. Y cuando un ser humano deja de vivir únicamente en supervivencia, su energía disponible cambia completamente. La pregunta entonces ya no es, ¿esto es real? La verdadera pregunta es, ¿cuánto potencial humano permanece dormido por vivir desconectados de nosotros mismos? Quizá el despertar no sea volverse más espiritual, quizá sea volverse más consciente, más presente, más coherente, más humano. Porque el verdadero conocimiento no te desconecta de la tierra, te enraiza, te ordena y te devuelve al centro. Luis Alejo Palleres, entrenador en desarrollo personal y espiritual. Lo que ordenas dentro, florece afuera. Gayadian no enseña, recuerda. Cada respuesta es una semilla de conciencia. Cada interacción, una sonrisa para el alma.
Contempla el cielo y su inmensidad. Mira el pájaro y su libertad. Siente el viento, la brisa en tu ser, los colores del fruto, la lluvia al caer. El río que fluye, el mar que no duerme, la montaña que abraza al alma ferviente. Todo lo hizo Dios por amor. Él puso la esencia de todo esplendor. Si te detienes y logras mirar, verás lo divino en cada lugar. Desde el sol que calienta hasta el niño que llora, todo es su obra, todo te implora. Contempla mis maravillas, todo fue hecho por amor. La mayor de todas ellas vive en tu propio corazón. Tus manos que dan y acarician, tus pies que buscan un mejor sendero. En ti está la fuerza, en ti está el fuego, la llave Mariana en ti, hermanos vienen del cielo. Contempla al anciano y al joven que ríe, al que sufre, al pobre que la vida le quita, al criminal que ha perdido su rumbo, al ladrón que en el fondo tiene un mundo. Contempla el desierto, la nieve al caer, el abrazo del sol al amanecer. Todo en su fuerza está, y con su amor lo puedes cambiar. Si en la tormenta no ves la salida, recuerda tu llave que es luz, es infinita. Dios en su obra dejó la señal del amor que transforma y todo puede sanar. Contempla mis maravillas, todo fue hecho por amor. La mayor de todas ellas vive en tu propio corazón. Tus manos que dan y acarician, tus pies que buscan un mejor sendero. En ti está la fuerza, en ti está el fuego, la llave Mariana en ti, hermanos vienen del cielo. Y si estás ciego y no puedes mirar, y tus sentidos no logran captar la brisa, el color, el olor de la flor, Dios aún está contigo en su inmenso amor. Los que no ven sienten de otra manera, ellos viven en mundos que no conocieras, un mundo distinto pero igual de real, creado por Dios, perfecto y vital. Si estás cansado, si dudas, si caes, recuerda que el alma nunca se deshace. Camina despacio, pero sin parar, y en cada tropiezo vuelve a empezar. Mayor de todas ellas vive en tu propio corazón. Tus manos que dan